Literatura en España en el siglo XX. Algunos de sus eventos históricos son el sistema canovista, la Constitución de 1876 y el turno de partidos, la oposición del sistema, regionalismo y nacionalismo, la liquidación del imperio colonial, Cuba y Filipinas, el 98 y sus representantes, Alfonso XIII, la crisis de la Restauración, 1902 a 1931. Contexto político, regeneracionismo y revisionismo político, las crisis de 1909 y 1917, la guerra colonial en Marruecos, el desastre de Anual, la dictadura de Primo de Rivera, de la monarquía alfonsina a la Segunda República, la Segunda República 1931 a 1936, la dictadura franquista de 1936 a 1935. Contexto social. La democracia, 1975. Al final del franquismo, nos dice Tolkien Loriente, los españoles no manifiestan mucho apoyo al mismo, pero tampoco eran demócratas comprometidos. La Guerra Civil Española o Guerra de España, también denominada por los españoles como Guerra Civil por antonomasia, fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las fuerzas armadas contra el régimen de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y el Reino de Italia, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio. Comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de julio de 1975. Siglo XX español fue convulso y fuertemente marcado por la guerra civil y la prolongada dictadura franquista. Esta literatura se caracterizó por tener un gran florecimiento en las 3 primeras décadas, cuando se impregnan en todas las tendencias europeas del mundo, y por el aislamiento a partir de la guerra civil. En la Edad de Plata surgieron grandes autores. Generación del 98. Se propone una renovación estética y regeneración cultural. Un grupo de autores se centraliza en los problemas que tenía España, tales como la pérdida de las últimas colonias, miserias, injusticias sociales, etc. En la poesía hay una reacción fuerte contra el romanticismo, que ocupó casi todo el siglo, y el realismo, destacando dos movimientos poéticos franceses. Primero, el parnasianismo como reacción frente al romanticismo, defensa del arte por arte y el contenido cultural por las obras poéticas. Las temáticas evolucionan a las socioculturales civiles que te dan en la ciencia, soledad del hombre, nobleza del arte y futuro de la humanidad. Su principal poeta es Leconte
Delicie. El simbolismo como reacción frente al realismo y al parnasianismo, una nueva concepción de la poesía que se aleja de la frialdad y precisión de los parnasianos, huyendo de la objetividad y el dadaísmo. Su precursor es Baudelaire, del libro Las flores del mar, 1885, a partir de la cual comienza la lírica moderna. Propugna su poesía musical sugerente que abarca lo inaccesible en todos los sentidos. Generación del 27. En la segunda década del siglo XX, un grupo de poetas se unen y proponen modernizar la poesía española, teniendo en cuenta la literatura del pasado, por lo que consiguen una interesante fusión de tradición y vanguardia. Su poesía caracterizada por el uso verse libre y empleada en imágenes visionarias. Representantes: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Giraldo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre y Miguel Hernández como las máximas caras de la generación del 27. Posguerra. La corriente literaria iniciada por la generación del 98 se trunca durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, cuando la mayoría de los intelectuales fueron silenciados o obligados a tomar el cambio del exilio. La literatura recuperó su vigor después de la Segunda Guerra Mundial. En el campo poético, la Guerra Civil provocó la ruptura y el aislamiento de los poetas españoles con el resto de la intelectualidad europea. La generación del 36 se caracteriza por la expresión de su fe religiosa y por su intimismo. Generación del 36. También conocida como la primera generación de la posguerra, la generación del 36 nace como una de las consecuencias de la Guerra Civil Española, vivida entre 1936 y 1939. Cada uno de estos escritores que forman parte de este grupo compartieron en sus obras su visión sobre lo que estaban pasando en España de aquella época. La división entre los vencedores y los vencidos, las penurias materiales y sociales y la censura de la posguerra. Características: tenía un mayor cargo y era la lucha para el que nadie ignoraba, la cruda realidad vivida durante los años de la guerra civil. Segundo, tiene una lengua más directa. Tercero, los autores de esta generación reaccionaron contra el escepticismo de la generación del 27. Literatura actual. Con la llegada de la democracia, la literatura española se hace cosmopolita, se desprende de la censura, se enriquece con los escritores que regresan del exilio y se contagia del boom de la novela hispanoamericana. A partir de 1980, por marcar una referencia, la poesía española se ha hecho individual, fuera de grupos y escuelas. Cada creador se afirma y busca su expresión lingüística y estética, pero sin enfrentamientos con las generaciones y tendencias anteriores. Principales representantes son Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Ofanis Ruiz, etc.